Escuela Normal Pablo García Ábalos, licenciatura en Educación Física, Producto Integrador de primer semestre. Desarrollo cognitivo y social infantil, del curso Desarrollo de la niñez a la adolescencia. El desarrollo cognitivo infantil es el proceso por el cual el niño va adquiriendo conocimiento y habilidades, conforme a su experiencia e interacción y bajo su propia lógica. Existen 4 etapas, las cuales son la etapa sensorio-motora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. El desarrollo social se refiere a la capacidad del niño para crear y mantener relaciones significativas con los adultos y otros niños. La economía mexicana del curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. México también es el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador. Observación participante y no participante del curso Escuela y Comunidad. La observación participante es aquella en la que el investigador selecciona a un grupo colectivo de personas y participa con ellas en su forma de vida y en sus actividades cotidianas con mayor o menor grado de implicación. Su finalidad genérica es obtener información sobre la cultura de ese grupo o población y en lo concreto pretende descubrir las pautas de conducta y comportamiento. La observación no participante es donde el investigador se mantiene al margen del fenómeno estudiado como un espectador pasivo, que se limita a registrar la información que aparece ante él sin interacción ni implicación alguna. Se evita la relación directa con el fenómeno pretendiendo tener la máxima objetividad y veracidad posible. Ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración del curso periodos y etapas del ciclo vital. El crecimiento es un incremento cuantitativo de número de células y demás componentes físicos del ser humano desde su nacimiento, por ejemplo, la talla, el peso y el volumen. El crecimiento dentro de estándares es relativo a buena salud. La maduración corresponde a cambios cualitativos en cuanto a las funciones corporales, donde se perfeccionan unas con otras o las adquiridas se van perfeccionando. Cambian capacidades a través de etapas que poseen su propia madurez. La cabeza madura primero, luego el tronco, seguido de las extremidades. El desarrollo corresponde al logro de la capacidad funcional, de la maduración y la integración de funciones. Son cambios continuos y graduales. El deporte en edad media del curso Historia de la Educación Física. La actividad deportiva en el medievo fue escasa y no es muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y la guerra, aunque también se practicaban algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf. En la Alta Edad Media, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el siglo XI, la actividad deportiva es prácticamente desconocida y la Iglesia estaba en contra de todo aquello que producía placer y servía para mejorar al cuerpo. Incluso se consideraba pecaminoso todo lo concerniente a las actividades físicas y se buscaba que el pueblo se enfocara solamente en la actividad espiritual, despreciando los placeres físicos. Desarrollo cognitivo y social de los adolescentes y jóvenes, del curso Desarrollo de la niñez a la adolescencia. El desarrollo cognitivo significa el crecimiento de la capacidad de un niño de pensar y razonar. Este crecimiento se presenta de distintas maneras de los 6 a los 12 años y de los 12 a los 18 años. Las edades entre los 2 y los 18 años se llaman la adolescencia. En este grupo de edad se presenta un proceso de pensamiento más complejo. Este tipo de pensamiento también se conoce como la elaboración de las operaciones lógicas formales, las cuales tienen el pensamiento abstracto, la capacidad de razonar a partir de principios conocidos, la consideración de muchos puntos de vista, el análisis acerca del proceso de pensamiento. El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución de la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas,
Por otra parte, el joven se reacerca a la familia, aumentando gradualmente la intimidad con sus padres si ha existido una relación positiva con ellos durante los años previos. Regionalización de la pobreza en México. Del curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, el agua potable, la vivienda, la educación, la atención a la salud, la seguridad social y mental, la calidad y servicios básicos en la vivienda, los ingresos y la cohesión social según la definición de desarrollo social por las leyes del país. Si bien es cierto que la región sur-sureste del país es la que más padece atraso, la entidad con mayor número de pobres es el Estado de México, con 7.5 millones de personas en esta condición. En los lugares siguientes se encuentran Veracruz, con poco más de 5 millones, Chiapas con 4.2 millones, Puebla con 3.7 millones y Oaxaca con 2.7 millones de habitantes en pobreza. La encuesta y la entrevista del curso Escuela y Comunidad. La encuesta es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Una encuesta tiene preguntas de opción múltiple o abiertas que son contestadas, ya sea de manera impresa u online. La entrevista es una de las técnicas de recolección de datos a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el entrevistado. Tiene el mismo propósito de una encuesta, recolectar información, pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y responden de manera oral. Una diferencia entre encuesta y entrevista es que la encuesta es más objetiva y la naturaleza de las entrevistas es subjetiva. Etapa de la adolescencia de 11 a 22 años. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. Adolescencia temprana. Durante esta etapa los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento de vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. La adolescencia media. Los cambios físicos que comenzaron en la pubertad continúan durante la adolescencia media. La adolescencia tardía. Los jóvenes en la adolescencia tardía, por lo general, ya completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura definitiva que tendrán como adultos. Actividad física en la época colonial del curso Historia de la Educación Física. En esta época no existía un sistema de educación física. La religión predominante en este periodo prohibía la práctica de juegos y deportes. La actividad física que se llevaban a cabo se canalizaba a través del trabajo arduo en granjas y en construcciones de viviendas y pueblos. Académicamente, tampoco era importante la práctica de juegos. Se pensaba que practicar ejercicios era perder el tiempo para los estudiantes. Otros grupos aplicaron las tradiciones deportivas en su vida, como deportes costeros o acuáticos, la caza, la pesca y el boliche. Otros deportes populares fueron el boxeo, la lucha, las carreras de caballo, las cazas de zorros, el cricket y el fútbol. Movimientos sociales del curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. En los últimos lustros han emergido en México movimientos sociales que han mostrado una gran capacidad de resistencia, movilización y lucha social, y una enorme destreza e inventativa para innovar en cuanto a repertorios de movilización y a sus estrategias para la disputa. Sin embargo, ese enorme caudal de inconformidad y malestar social, esas oleadas de movilización, protesta y rebeldía, se han encontrado de frente con los llamados poderes fácticos y con un Estado capaz de resistir para impedir una profundización democrática que permita el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Relación de la escuela en, con y para la comunidad del curso Escuela y Comunidad. La relación entre escuela y comunidad puede concebirse también como un intercambio entre la institución educativa y su contexto. En rigor, la institución se explica en relación con el medio social en el que actúa. Ese medio condiciona, facilitando o dificultando su accionar cotidiano. En la escuela el contexto está presente en todo momento. Demandas de los padres, apoyos de grupos o instituciones locales, conflictos, etc. Todo esto puede llevar a la escuela a modificar, deliberadamente o no, sus cursos y estilos de acción.
Etapa de la adultez tardía, 65 años en adelante, del curso periodos y etapas del ciclo vital. Se considera la última etapa del desarrollo humano que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. Acontecimientos como jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en autonomía, pérdida del cónyuge y seres queridos pueden provocar diferentes síntomas. Generalmente es en esta etapa cuando surge la figura del cuidador. Los cambios en la vida de esta persona y la sobrecarga pueden derivar en problemas físicos y emocionales, tales como la irritabilidad, la ira, la agresividad, la depresión, el abatimiento, los sentimientos de culpa, la inquietud, la angustia y la desesperación. Principios rectores en la educación física. Congresos de Instrucción 1888 a 1889. El último cuarto del siglo XIX es un periodo de diseño, creación y configuración del sistema educativo mexicano, que al finalizar el proceso revolucionario se implementaron. Las primeras propuestas e ideas relacionadas con la educación física surgen en este momento. La educación física como tal inicia en México con la llamada educación integral, generada por las propuestas educativas que se derivan de las leyes de instrucción pública de 1867 y 1869, en el marco posterior al triunfo de los liberales sobre los conservadores. Soy Rubia Alejandra González Vázquez, estudiante del primer semestre Grupo A. Gracias por ver el video.